si es tiempo de hablar de cultura y algo más. Hoy con la maestra Eduvige Zavala para conversar de educación y de cultura. Uno en la calle se encuentra con tantas cosas. Yo subo una callecita, la Socorro Sánchez, de sur a norte, todos los días tempranito, ahí a las 6:40 yo estoy ante ese semáforo, esa luz. Y aunque la tenga en verde, como siempre voy solo en el vehículo, me detengo, porque algún ciudadano que viene en una guagua, en un carro, privado o de concho, siempre se mete con todo y se lleva la luz verde mía y la roja de él. Pero yo me detengo porque tengo la precaución, porque sé que eso pasa todos los días cuando llego allí. Ya yo lo que hago es que, como buen jabonero, suelto dentro de mi carro que ando solo, que nadie me escucha, suelto un HP y un San Antonio. Ya eso me libera del mal momento que sé que viene. Y sigo mi ruta hacia acá. ¿Qué es lo que pasa, maestra, con el tema de la falta de respeto, de la falta de civismo, o quizás de la falta de educación? Que la gente no respeta las reglas de juego en la ciudad. Y me alegra que usted venga por primera vez por acá. Bien, entonces yo lo que debo es darle las gracias por... 4 años invitándola y usted se negaba a venir. Contenta de estar aquí, hemos para el cambio, con ustedes aquí. Es una ventana abierta a la cultura, una ventana abierta al aprendizaje. Entonces estamos hablando de cultura, estamos hablando de los jóvenes. Y yo creo que sería interesante hablar de estadísticas también. Estadísticas en educación y por qué se van los jóvenes de las universidades, qué está pasando con la educación, qué está pasando con el respeto. Hay una serie de cosas y podríamos hablar sobre la educación. Yo estuve buscando unas estadísticas y encontré unas estadísticas del Instituto Internacional de Planificación de Educación, IPE, y hablaba, por ejemplo, a nivel mundial, sí, podría decirse, o a nivel de América Latina, entre el 2000 y el 2014 la cantidad de estudiantes inscritos en institutos de enseñanza superior se elevó a 100 millones, de 100 millones a 207 millones. Ese organismo es de la UNESCO, pero ese mismo organismo está diciendo que para esa misma fecha aquí en República Dominicana se elevó de 245.056 a más de 450.000 estudiantes en el país. Usted me pregunta de cultura y me pregunta un conjunto de cosas, y yo creo que lo importante primero es ver por qué los estudiantes entran y tienen tantas dificultades, por qué hay tantas dificultades para estudiar, y también los factores que se dan a 3 niveles: el nivel primario, el nivel secundario, la universidad, y después entonces qué pasa en la vida profesional. Pero también hay un problema en la sociedad, con los ciudadanos de la universidad, de la calle, del barrio, del campo o de los residenciales, que tienen un comportamiento violento, porque es un acto de violencia y es un acto de irresponsabilidad irse en una luz que para usted está en rojo. Usted está exponiendo su seguridad, su vida y también la de los otros. En el caso de una guagua que va llena de pasajeros, está arriesgando la vida de 30 o 28 pasajeros que van en ese vehículo. ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Bueno, la falta de educación ciudadana. Educación ciudadana. Sí. ¿Cómo mejorar la educación ciudadana? Porque para mí es más importante esta parte, la educación ciudadana, antes que la educación formal en la escuela o en la universidad, porque la educación ciudadana tiene que ver con todos en la sociedad. Pero déjeme decirle algo. Pensamos en un ciudadano, y aquí en República Dominicana, bueno, quizá otros países, un ciudadano es una persona que porta cédula, ¿verdad que sí? Los niños y niñas serán futuros ciudadanos, y si no rompemos la hendidura que tiene el molde de la educación con todos los errores que tiene, vamos a seguir arando en el vacío, porque estamos intentando formar a personas que comenzaron se comenzó con las dificultades en la educación, y entonces debemos trabajar en ambas direcciones, trabajar con los ciudadanos y ciudadanas que ya son adultos y adultas, pero también comenzar a trabajar con esos niños y niñas y comenzar a hablar y retomar eso. Eso se perdió, no se sabe en qué punto hubo una desconexión,
pero se ha perdido el asunto del valor, el respeto, sobre todo el respeto a los adultos y las adultas, a los padres y las madres, el valor de los viejos, de los abuelos, el valor de la familia. No sabemos en qué momento, o sí, quizás lo sabemos en qué momento hubo esa ruptura, pero yo recuerdo de niña que a mí me dieron moral y cívica. La ruptura no tiene un momento así específico. El mes de febrero del año está, porque es un proceso. Exacto. Todo lo que tiene que ver con educación siempre es procesual. Inicia, da señales en un momento dado y se va profundizando. ¿Con qué? Con la tolerancia o con la indiferencia, como el dejar hacer, dejar pasar. Pienso, la educación empieza en el hogar. Porque todos nacemos chiquititos y vamos subiendo. Y ahí tiene que empezar la formación. Y en la escuela desarrollar algún nivel de destreza, de conocimiento, pero todo empieza en el hogar. Claro, pero eso incluso lo contempla la ley de educación. Los niños, a partir de 6 meses hasta 3 años o 4 años, esa parte le corresponde ahí al hogar. Después, a partir de los 5, 4 o 5 años, es que entran a la educación formal con los primeros cursos. Pero el trabajo se comienza en la familia. Pero y si la familia se está desfragmentando, ahora mismo el concepto familia ha variado mucho. Tenemos el asunto de las familias monoparentales, la madre soltera que tiene que ir a trabajar y dejar a sus hijos solos, hijos e hijas solos y solas. Está también el asunto de la familia ampliada. Y también está la familia tradicional, pero la familia tradicional ha variado demasiado. Entonces, también esa desconexión de los padres y madres de sus hijos para salir a buscar el sustento, o bueno... Eso mismo, el sustento, todo eso afecta, es verdad, pero todo empieza en la casa. A los 3, 4, 5 años que puede ir a un jardín, a un maternal, a la escuela... Pero aún estando en la escuela, retorna a la casa y la educación en el hogar tiene que seguir. Sí. Ahora hay un elemento. Ciudadanos que dejaron la escuela porque tuvieron que empezar a trabajar o por descuido o por X razón. Pero son choferes y están organizados en un sindicato X. O están en un barrio y están organizados en un club. O son productores agrarios y están organizados en una asociación de campesinos o de productores, o son profesionales, son médicos, ingenieros, agrónomos, esto, aquello, y están en un gremio profesional. O sea, en esas entidades hay que seguir trabajando la educación, y hay que observar que en los estatutos de esos grupos hay un denominado encargado o secretario de educación. Es decir, siempre está contemplado el capítulo de educación, y sin embargo en la práctica, ¿qué hacen? Yo creo que evidentemente ese capítulo está, pero decorativo. Está decorativo porque recuérdese que la parte de formación y la parte que tiene que ver con eso es en lo que menos se invierte. Ahora mismo aquí con el 4% vamos avanzando y todavía tenemos dificultades porque, como usted dijo, es procesual. Y eso va paso a paso. Entonces, en esos sindicatos y grupos, posiblemente se privilegian otras cosas visuales. Recuérdense que la educación no es visual, la educación es procesual. Y entonces se da el caso de que, bueno, hay que invertir en flotas, en flotillas, hay que invertir en otras cosas que ellos entienden que es más importante, cuando un grupo de personas educadas podrían ahorrar. Una persona educada es ahorrativa, una persona educada no es tangible, pero la educación es muy valiosa porque te ahorraría. Si no, vea el asunto de la basura. El arrojar basura en la vía pública, aunque hay deficiencias en los ayuntamientos, tirar basura en la vía pública es asunto de educación. Porque ¿qué me pesa yo llegar a una esquina y encontrar un zafacón y encontrarme más fácil dejarlo en un rincón tirado? Entonces, podríamos decir que la recogida de basura, está bien que los ayuntamientos tienen dificultades y todo eso, pero hay un círculo vicioso. Hay un círculo vicioso que es el componente educativo, y hasta ahora yo he visto en los medios de comunicación que hablan nada más
quité el componente educativo de la falta de que los ciudadanos y ciudadanas se eduquen para retomar eso, y hablan de la penalidad. Podría ponerle, por ejemplo, que yo vivo en una comunidad allá en Villamella, en el que tengo a 2 esquinas una cañada preciosa, una cañada natural que está allí sembrada de víveres, pero que hay en ese espacio la basura, el camión de la basura no pasa. Entonces, ¿cómo resolveríamos ese círculo vicioso del problema de la basura? La gente tira la basura en la cañada. La tira en la cañada, pero es un círculo vicioso porque parte del argumento es que la calle no sirve para el camión pasar. El camión entonces no pasa. Y entonces, como el camión no pasa, la gente tira la basura en la cañada. Mire, por alguna razón la naturaleza produjo esa cañada ahí. Porque la naturaleza es sabia y no se equivoca y hace cada cosa de manera científica. Eso no tendrá mucha explicación, pero eso es así. En esa zona, en algún momento, cada 5 años, habrá un gran torrencial de agua y la naturaleza concibió esa cañada para que el agua corriera por ahí. Exacto. Porque esa agua cayó en algún momento y abrió esa cañada. Si la están entaponando con basura, en algún momento entonces habrá un desbordamiento de agua y va a inundar las casas que se han construido por ahí. Y entonces no tendrán explicación luego de por qué el fenómeno. Por un comportamiento agresivo de los ciudadanos que están en ese entorno frente a esa cañada. Entonces la naturaleza cobra. Más temprano que tarde, la naturaleza cobra. Mire, el tema de la educación es una cuestión tan importante. Puede verse como intangible. Siendo intangible, porque tiene que ver con el conocimiento, con el comportamiento, de alguna manera también es tangible. Porque cuando usted ve que una persona tira una botellita plástica desde un vehículo a la calle, usted ahí de alguna manera lo hace tangible, lo ve, lo aprecia, es como si lo tocara el comportamiento de falta de educación o de civilidad de ese ciudadano. Mire, yo esta mañana voy saliendo del parqueo, me encuentro que puse un papelito ahí donde uno pasa el cambio, donde está en la palanca y uno pone el vaso, y tomo el papelito, lo enrollo, y cuando voy saliendo veo a Nelson, el señor que en la noche, digamos, que hace de seguridad en el edificio, y para yo no desmontarme que ya voy saliendo, le digo, Nelson, póngame eso ahí en el zafacón. Y Nelson coge, sigue hablando conmigo y lo tira. Digo, Nelson, yo pude haberlo tirado ahí. Yo se lo pasé a usted para que me lo alcance el zafacón porque voy saliendo y ya venía un poco tarde para acá. Es decir, el nivel de educación es preocupante en la República Dominicana. La gente tiene una práctica de echar basura a la calle, a la acera. ¿Qué pasó en estos días cuando llovió? El malecón sacó a flote la inconducta de la ciudadanía o de una parte de la ciudadanía en el Gran Santo Domingo. Y salió ahí todo aquel material de desecho, fundamentalmente plástico, en la parte del río Sama y la orilla ahí de Guivia, por el problema de la educación. Pero yo le digo más. Por ejemplo, en el caso de la AMPA, el Sindicato de los Agrónomos, que yo fui dirigente mucho tiempo, o un tiempo, hay un secretario de Educación en el Comité Ejecutivo. La última vez que yo recuerde que se hizo un curso de formación, lo coordiné yo en el año 1987, con Ramón Almanzar y Silvestre de León, y lo impartimos en el local del CEDE, ahí en la calle Santiago, entre Las Pateras y la Cervantes. Por eso pasa con los demás gremios. Tienen un secretario de Educación y pasa con los sindicatos. Me dirán, el tema de los choferes, que hacen y deshacen en la calle, manejan temerariamente. ¿Y por qué las federaciones y los sindicatos no forman a los choferes? ¿Pero por qué los sindicatos de obreros, de trabajadores, de la rama que sea, no forman a sus trabajadores? Por eso pasa con los agrónomos, con los maestros incluso. Es posible que los maestros tengan en el comité ejecutivo un secretario de educación, para los educadores que son ellos. ¿Y cuáles son las jornadas educativas que hacen los maestros como sindicato, como gremio? Habría que ver. En el caso de las cooperativas, que estatutariamente y por ley deben apropiar un fondo para educación, ¿cuáles son las jornadas educativas que hacen las cooperativas? Se inventan un seminario en un resort para irse de fin de semana y a eso le dan el ribete de una conferencia, cualquier cosa, para justificar gastar el dinero que la ley y los estatutos les manda a usar para el concepto de educación y los principios filosóficos de la cooperativa. Pero en el fondo, la educación es un componente como que no preocupa o no interesa a la sociedad
a los estamentos organizados, a los estamentos vivos de la colectividad. Entonces, ahí va mi preocupación, maestra. Podría ser también que culturalmente en República Dominicana se ha invertido poco en educación, porque eso es cultural. Es mejor mantener un grupo de gente como borregos, es más barato, es más fácil de manejarlos, pero no sabemos que en el fondo entonces quienes nos perjudicamos somos nosotros mismos, nosotras mismas, con esa conducta. El Estado invierte poco, usted vio todo lo que hubo que hacer para que se aprobara ese 4%, y lo que se ve, como la educación en sí no se ve, se invierte en varilla y cemento. Varilla y cemento sí se ve porque al final usted va a poder señalarlo y decir. Entonces ese otro trabajo es un trabajo más profundo, se necesita de estar bien consciente, es una historia que se tendrá que ir construyendo poco a poco, el asunto de la educación en la ciudadanía. ¿Qué le puedo decir? Usted está hablando de choferes, de gente común en la calle, que muchos de ellos quizás no fueron a la escuela, pero cuando usted va a los centros educativos, a las universidades, se va a encontrar que los estudiantes van y cuando salen de las aulas ahí dejan vasos plásticos, dejan botellas tiradas, dejan de todo tirado, y hay letreros y hay todo un componente de ponga la basura en el zafacón, pero pareciera como que la gente no entiende la esencia de eso. Hay un problema ahí. Yo no solo hablo de choferes, ni de obreros, ni de trabajadores, hablo de todo. Le hablé de los agrónomos, de los médicos, sí, del movimiento cooperativo, porque hay un mal en la sociedad dominicana. Cultural. Es la palabra clave. Hay un mal cultural. Y entonces la gente no quiere asumir una responsabilidad ciudadana. La gente, lo mío, yo y para adelante. Entonces, esto hay que transformarlo. Hay que escribir la historia, hay que reescribirla y comenzar de nuevo, a ver qué está pasando, dónde nos equivocamos, y hay que comenzar de nuevo. Hay que comenzar de nuevo, recoger, porque ya esto es lo que tenemos, pero hay que ver cómo se va corrigiendo. Ok, el plan educativo, pero yo creo que hay que hacer un convenio con todos los grupos. Lo que le decía de la basura hace un rato, es que solo se está mirando la parte en la que la gente no tiene educación, podríamos decir, y tira la basura donde se le ocurre. Está el componente educativo de los ayuntamientos, la parte también de conversación, estos encuentros, estos promotores, estas reuniones con la junta de vecinos. Hay una figura que se llama el trabajador social, incluso hay una carrera de trabajo social, y creo que aquí no se le está dando un uso a no se está trabajando con los trabajadores sociales para trabajar la promoción, para llegar y hacer ese encuentro con las comunidades y comenzar a hablar con ellos, porque yo no creo que simplemente sea un asunto de no la tire y ya, sino que con la gente hay que sentarse a conversar, hacer acuerdos con ellos. Bueno, ok, vamos a hacer la limpieza de esta cañada, pero yo no puedo de manera unilateral como ayuntamiento limpiar la cañada y no llegar a un acuerdo con la comunidad. En la comunidad, bueno, ok, se va a limpiar la cañada, pero vamos también a trabajar, a reunirnos con la comunidad, a hacer un acuerdo de que tal día va a pasar el camión de la basura. También ustedes tienen que convertirse en vigilantes de su comunidad, de que la gente cumpla los acuerdos, hasta que poco a poco vayamos transformando esta cultura, es decir, esa parte dañina de nuestra cultura. Nuestra cultura es preciosa y es riquísima, pero hay cosas que hay que irla trabajando. Eso requiere tiempo, pero mire, todo pasa por la voluntad política, y por más temas que uno analice y le dé vuelta, en el fondo uno cae en la voluntad política. Es verdad que los ciudadanos pueden asumir e irse empoderando para enderezar el rumbo de la nave que es el Estado, pero aquí se puede avanzar algo en un momento dado y los que dirigen el Estado en otro momento lo echan todo hacia atrás. Miren lo que está en discusión ahora, la ley de partido político. Es la falta de continuidad. Los partidos tienen una dinámica que en sus estatutos, unos organismos, comité político, comité central, dirección nacional, que son los que han estado dirigiendo y tomando decisiones. Sin embargo, ahora, en aras del presidente de la República irse para el 20,
¿Qué está empujando? Que sean las cúpulas partidarias las que decidan la primaria, si abierta o cerrada, la manera de elegir los candidatos. Es decir, y sería un ir hacia atrás en términos de la democracia. Y eso pasa con todo. Y a esa clase política, ¿qué le interesa? Mantener a una sociedad en la incultura para poder tener el caldo de cultivo que es el clientelismo. Entonces, esto es terrible. ¿Cómo cambiar la cosa? Habría que cambiar los políticos, pero no podemos traer políticos ni de Cuba ni de Suiza, ni de Estados Unidos. José Manuel dirá, bueno, estos son los bueyes que tenemos y con ellos hay que arar. Son de las cosas de la vida. A usted como maestra, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal la experiencia? ¿Satisfacción y insatisfacción con los jóvenes? Pues podría decir que término medio. Ni muy satisfecha, ni muy insatisfecha, porque podemos encontrar algunos que hacen la diferencia, pero podría decir que en mayoría, ¿qué le podría decir? En mi experiencia he encontrado que los jóvenes quieren freír su carrera. Es decir, no les importa el contenido de lo que se imparte en la universidad. Ellos quieren salir rápido, porque lo que se estipula es que usted se haga profesional rápido para usted conseguir mucho dinero. Es como si fuera una carrera express. Ser profesional no es solamente tener un título, es tener una capacidad, una cultura, una vocación, una destreza, un saber hacer la cosa. Hay que aprender para saber hacer la cosa en una disciplina científica, la que sea. Pero eso es parte de la cultura que se ha ido incubando en la sociedad dominicana. El dinero rápido, dinero fácil. Incluso ahora está la carrera de emprendedurismo para hacer dinero. ¿Y dónde está la moral? ¿Y dónde está el amor por el país, el desarrollo, la promoción del amor al prójimo? No, todo está en función al dinero. E incluso hay estudiantes que no van a tomar clases porque están trabajando y dejan de ir, simplemente no, porque yo no voy a dejar de ganarme 5,000 pesos porque tenga que venir aquí a clase. Ese tipo de cosas se están dando en las aulas. Es como si pareciera como una confabulación, porque los empresarios tienen sus negocios y contratan estudiantes para pagarle un bajo salario, pero quieren que ellos le den lo mejor de ellos. Ellos no pueden darle lo mejor de ellos porque es precisamente el círculo vicioso. Tienen que formarse para poder entregar un buen producto. No se forman, dan lo que pueden y tampoco van a las clases. Y si te entregan un trabajo, es un trabajo de muy mala calidad, porque vienen arrastrando la problemática desde la escuela. Realmente uno va un poco forzado, porque no es impartir el contenido de la materia específica que te toque. Es comenzar a decirle a ellos cómo se coloca un PowerPoint, cómo tú debes presentarlo, cómo tú escoges los contenidos. Mira que aquí el problema de la falta ortográfica, el problema de la comprensión lectora y escrita, el problema de la parte crítica, no hay nada de eso no existe. Hay problemas que son propios de todo un orden estructural, de todo el sistema. Y muchas veces esto también tiene que ver porque los niños en estos tiempos, los últimos 20 años, la madre o el padre, sobre todo la madre, le quiere hacer la tarea al niño. Entonces lo van acostumbrando a hacer la tarea para que en la escuela le vaya bien. Pero al final, ¿qué aprende ese niño si la madre o el padre o la tía que convive con ellos lo está suplantando porque le hace la tarea? Exacto. Ven, vamos a hacer la tarea. Y finalmente quien hace la tarea es la madre. Y la madre se trasnocha con el niño hasta las 9, 10 de la noche haciendo la tarea, porque al otro día ella tiene que irse a trabajar. Y entonces, al final, el niño, ¿qué puede aprender en ese proceso natural que requiere meses y que requiere años? Mire, todo depende de la voluntad. La voluntad política hace mucho, lo hace todo, o hace lo fundamental, o es determinante. En Cuba, por ejemplo, yo me encontré en una ocasión con una persona y estamos conversando en la Universidad de La Habana sobre los estudios. ¿Qué estudia? Mi carrera es defectología. Estudia defectología. Digo, ¿y qué cosa es esta? En mi vida yo nunca había oído hablar de eso. Una carrera denominada defectología. Es preparar maestros, es preparar orientadores para trabajar con los niños, con las niñas que tienen una discapacidad. Entonces, ellos apropiaron un currículo
con materia de psicología, de educación, de pedagogía y de medicina, y entonces preparan un profesional bajo el título de licenciado en defectología. Van a trabajar con niños especiales. Entonces, es una sociedad, es un régimen político, es una institución social y política que el Estado, el cubano, que tiene una visión diferente para hacer las cosas, para educar, para tratar a los ciudadanos, que son muy creativos. Iba a decir, inventan mucho. La palabra inventar quizás no sea la más correcta. Son muy creativos. Siempre están investigando cómo hacer las cosas para mejor. Oiga la carrera, defectología. Pero bueno, son de las cosas. Vamos a una breve pausa con la anuencia suya y después de la pausa seguimos porque hay mucho más los viernes aquí en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa.